Como vimos en nuestro breve recuento de esta mañana, estamos en estos momentos hablando de los medios individuales de santificación, es decir, aquellos medios que fluyen en el contexto de nuestra relación individual y solitaria con el Señor. Y quiero hacer la salvedad que he hecho en otros sermones hablando de este tema, y es que no estamos siendo originales al tratar el tema de este modo, sino que estamos siguiendo el patrón de otro hombre de Dios que ya predicó acerca de este mismo tema de la doctrina bíblica de la santificación. El primero de esos medios individuales de santificación es la lectura privada de la palabra de Dios, y esta mañana vimos básicamente primero el lugar que ocupa la lectura privada de la palabra de Dios en el proceso de santificación. En segundo lugar vimos la forma en que la palabra contribuye en el proceso de santificación, y en tercer lugar la necesidad que tenemos de asimilar la palabra de Dios para que ésta contribuya en el proceso de santificación. Y al final dimos algunas recomendaciones prácticas acerca de cómo podemos asimilar la palabra de Dios o guardarla en el corazón, usando las palabras del salmista en el Salmo 119, versículo 11. Hablamos de leer la Escritura diariamente, reverentemente, en oración, con espíritu de meditación, tratando de aplicar la palabra organizadamente, etcétera, etcétera. Esta noche pasaremos a considerar el segundo de esos medios individuales de santificación que hemos titulado la perseverancia en la oración secreta. El segundo de los medios individuales de santificación que consideraremos en esta noche es la perseverancia en la oración secreta. Y para considerar este tema, seguiremos dos líneas de pensamientos iguales de simples como los de esta mañana. No queremos complicar las cosas, queremos ser todo lo simple que podamos ser. En primer lugar, veremos el lugar que ocupa la oración en la vida del cristiano en sentido general. Y luego, en segundo lugar, veremos el lugar que ocupa la oración secreta en el proceso de santificación. En primer lugar, veremos el lugar que ocupa la oración en general en la vida del creyente. En segundo lugar, el lugar que ocupa la oración secreta en la santificación del cristiano. Pero antes de considerar esto en esta noche, permítanme usar unos pequeños minutos, unos breves minutos para explicar el título de este sermón. Así que lo primero que vamos a hacer es un exégesis del título. ¿Qué queremos decir al hablar de perseverancia en la oración secreta? Noten, hermanos, que no estamos hablando aquí simplemente de orar, sino de perseverar en la oración. Y para explicar lo que queremos decir, vayamos por un momento a Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. No vamos a exponer aquí el significado de esta parábola, pero noten que el propósito de nuestro Señor aquí es alentar a sus discípulos a perseverar en la oración. Dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni le tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo sabe que existe una tendencia natural en todos nosotros de desmayar en nuestra vida de oración. Él sabe que existe en todos nosotros una tendencia natural a no ser perseverantes en nuestras oraciones. Y la parábola
que aparece aquí fue diseñada precisamente con el propósito de alentarnos, dice el versículo 1, a orar siempre y no desmayar. Hermanos, el perseverar en la oración es una parte integral de nuestro proceso de santificación. Vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, cómo el apóstol Pablo nos exhorta exactamente a lo mismo. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Efesios capítulo 6, versículo 18, unas páginas más atrás, otra vez dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Hendrickson, hablando de ese texto, que aquí aparecen los 4 todos de la oración. Hay 4 todos aquí que debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar nuestra vida de oración. Aquí dice que debemos orar en todo tiempo. En segundo, con todo tipo de oración y súplica. En tercer lugar, con toda perseverancia. Y en cuarto lugar, por todos los santos. Y hablando de estos textos, dice el pastor Martin, estos textos nos hablan de esa persistencia en oración que puede vencer los obstáculos que se levantan para impedir que la oración se convierta en una parte vital de nuestra experiencia diaria. Pablo dice aquí, orando en todo tiempo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que debemos orar cuando sentimos el deseo de hacerlo y debemos orar cuando no sentimos el deseo de hacerlo. Debemos orar cuando estamos llenos de gozo y de bendición. Debemos orar cuando estamos rodeados de dificultades. Debemos orar en todo tiempo. Hermanos, así como el comer, el bañarnos, el dormir es parte de nuestro patrón general de vida, el perseverar en oración es hacer de ese deber una parte integral de nuestro patrón general de vida. La oración secreta, privada, está tan íntimamente ligada con el proceso de santificación que nadie puede hacer progresos reales en santidad si está descuidando al mismo tiempo este deber. Ahora, noten otra vez, hermanos, que nuestro título dice perseverancia en la oración secreta. Es decir, no estamos hablando simplemente de orar, sino de perseverar en la oración. Pero no en cualquier tipo de oración, sino en la oración secreta. La oración secreta es ese tipo de oración a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El Señor en ese texto está enfrentando el espíritu fariseico de orar para que todo el mundo sepa que estamos orando. Y dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, es decir, como los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ustedes recuerdan, hermanos, en un sermón anterior de esta misma serie de la doctrina de la santificación, que hablamos de la importancia de la oración corporativa. Es decir, ese tipo de oración donde la iglesia como cuerpo se presenta delante de Dios a llevar sus peticiones delante de Él como iglesia, y hablamos de cuán importante es participar de la oración corporativa para que podamos crecer en santidad. En Mateo capítulo 18, versículo 19, el Señor dice, cuando 2 o 3 se pusieron de acuerdo en cualquiera cosa que pidieran al Padre, yo os la concederé. Hablando de la oración corporativa. En Lucas capítulo 2, versículo 42, Lucas nos habla de cómo la oración corporativa era una parte integral de la vida de la iglesia en sus primeros años. Dice Lucas que los hermanos de la iglesia en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones, es decir, en la oración corporativa. También leemos
en Primera Tesalónica capítulo 5 versículo 17, que el creyente debe orar sin cesar, es decir, mantener en todo tiempo un espíritu de oración constante, cuando está en el trabajo, cuando está manejando el carro, cuando está cocinando, cuando está planchando, cuando está cambiando un pañal. El cristiano debe mantener en todo tiempo un espíritu de oración, una conexión constante con el trono de Dios. Pero aquí no estaremos hablando ni de la oración corporativa, ni del orar sin cesar. No. Estamos hablando en este momento, de ese tiempo en que nosotros nos apartamos de todas las labores cotidianas para dedicarnos en un lugar tranquilo exclusivamente a orar. Es a eso que estamos hablando aquí de la oración secreta, de esa que el Señor dice en Mateo capítulo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Eso no quiere decir que el único lugar en que se puede realizar la oración secreta es en tu habitación. Lo que el Señor está hablando aquí es de apartarte de tus labores cotidianas, buscar un lugar tranquilo y dedicarte única y exclusivamente a orar. Y quisiera citar aquí otra vez al pastor Martin cuando dice, hablando de la relación que existe entre la oración secreta y el orar sin cesar, él dice, es imposible experimentar el sostenimiento del espíritu y la actitud de la oración sin cesar por un periodo de tiempo si no estás comprometido con el acto y la disciplina de la oración secreta. En otras palabras, si no podemos ser consistentes en apartarnos por cierto tiempo de todas las labores cotidianas, en un lugar tranquilo, para dedicarnos única y exclusivamente a orar, tampoco seremos consistentes en mantener un espíritu de oración constante cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos manejando el carro, cuando estemos caminando por la calle, cuando estemos haciendo la compra, cuando estemos cocinando, planchando y cambiando un pañal. No podremos mantener ese espíritu de oración sin cesar si no somos consistentes en apartar un tiempo diario y específico en un lugar quieto y tranquilo para dedicarnos única y exclusivamente a orar. Bien, habiéndole hecho la exégesis al título de esta noche, vamos a entrar entonces en el tema. Veamos entonces primeramente el lugar que ocupa la oración en general en la vida del creyente. Y para ello vamos al Salmo 2. Salmo 2. El lugar que ocupa la oración en general en la vida del creyente, antes de considerar el lugar que ocupa en el proceso de santificación. Si no entendemos una cosa, tampoco vamos a entender la otra. El Salmo 2 debe ser colocado entre los salmos mesiánicos, es decir, entre los salmos que nos hablan proféticamente de la vida y ministerio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo es citado 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 14 y en Hebreos capítulo 1, y en esos 3 textos se hace una clara referencia al Señor Jesucristo. Así que si vamos a interpretar la Escritura como ella se interpreta a ella misma, no podemos ver en el Salmo 2 a otro que no sea a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las particularidades que tiene el Salmo 2 es que está escrito en una parte de él como si se tratase de una conversación, de un diálogo que Dios el Padre tuvo con Dios el Hijo allá en la eternidad. Dios el Padre tiene un diálogo aquí con Dios el Hijo, pero no como la segunda persona de la Trinidad, sino como el Mesías futuro. Noten el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, hablando de Cristo, yo te engendré hoy. Y es importante que entendamos, hermanos, que todo el contexto del Salmo 2 es acerca de Cristo como Mesías, no como la segunda persona de la Trinidad, porque como la segunda persona de la Trinidad, Cristo nunca fue engendrado, Él es eterno. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, profetizando acerca del nacimiento futuro de Cristo,
Dice el profeta, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, una tribu prácticamente insignificante, un pueblecito insignificante, de ti me saldrá el que será guiador y señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Cristo, como Dios que es, nunca fue creado. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo allá en la eternidad estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que cuando el Señor dice aquí, yo te engendré hoy, Él no está hablando de que ese día Cristo fue creado como Dios, no. Este salmo es citado por Pablo en Hechos capítulo 14 para referirse al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al nacimiento de Cristo como Mesías. Al nacimiento de Cristo como Dios hecho hombre. Recuerden, hermanos, el Hijo de Dios es eterno como Dios, pero como Mesías, como mediador, Él fue engendrado. Nació hace muchos años atrás, el mundo va a celebrar dentro de 2 días su nacimiento, en una forma completamente contraria como debiera. No estamos seguros de que Cristo nació un 25 de diciembre. Pero sí estamos seguros de una cosa, Dios se hizo hombre en un punto de la historia de la humanidad, en una pequeña aldea llamada Belén. Nació en el seno de una familia real, de un hombre y una mujer de carne y huesos llamados José y María. José no tuvo que ver con el nacimiento de Cristo porque fue engendrado milagrosamente, pero Cristo nació de la Virgen de una mujer, igual que como nacen todos los otros niños. Y es en ese sentido que este salmo, Dios le dice al Hijo, yo te engendré hoy. Así que aquí se está hablando de Cristo como Mesías, como mediador. No se está hablando de Él en cuanto a su esencia divina como segunda persona de la Trinidad. Eso es importante que comprendamos, no solamente por salvaguardar el honor de Dios, el Hijo, sino también para comprender el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Y es en el contexto de esta obra mesiánica que el Señor vino a realizar, que el Padre le dice a Cristo, en el versículo 8, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Señor le está diciendo al Hijo, yo te voy a enviar al mundo como Mesías, pídeme, y como Mesías te daré por herencia a las naciones. Y es en el contexto de ese decreto que Dios ha publicado en la eternidad, que ahora el Señor Dios advierte a los reyes de la tierra y en cierto modo a toda la humanidad, versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, o más literalmente, besad al Hijo, con un beso de reverencia, de honor, de honra, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Lo que Dios está diciendo es, ya que yo publiqué un decreto, que Dios el Hijo en su calidad de Mesías habría de heredar todas las naciones, ¿acaso no es sabio honrar a ese Hijo? ¿Acaso no es sabio postrarse delante de su majestad? ¿No es una insensatez irse en contra de aquel a quien se le ha dado por decreto los cielos y la tierra, el dueño del universo en su calidad de Mesías? Honrad al Hijo. ¿Ustedes captan, hermanos, lo que tenemos aquí? Dios, el soberano del universo, ha emitido un decreto. Dice, mi Hijo eres tú. He dado el decreto. Yo te engendré hoy. ¿Y cuál es el decreto? Que Él ha de sujetar todas las cosas al poder del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no como Dios, sino como mediador, como Mesías, porque como Dios, Cristo tenía autoridad sobre el universo antes de que el Padre decretara esto. Por eso en Mateo capítulo 28, versículo 18, aparece esa extraña declaración, cuando Cristo después de resucitado dice, todo el poder, toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero uno se pregunta, ¿pero acaso no tenía Cristo como Dios el Hijo, como segunda persona de la Trinidad, una autoridad absoluta sobre el cielo y la tierra? Claro que lo tenía.
Pero aquí está hablando de Cristo como Mesías, como mediador, como Dios hombre, que después de su obra victoriosa en la cruz, después de su resurrección y ascensión, se le fue concedida toda autoridad. Sin embargo, y eso es lo que yo quiero que ustedes noten ahora, sin embargo, este Mesías, Dios hecho hombre, habría de ver el fruto de este decreto solamente en el contexto de la oración. Ese Mesías habría de ver el fruto de lo que se le está ofreciendo por decreto aquí, solo en el contexto de la oración. En otras palabras, en la administración del reino mesiánico de Cristo, hay una ley que ata, sujeta al mismo Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa ley? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Es una ley que permea todo el reino de Cristo, que ata y sujeta al mismo Cristo. ¿Y cuál es esa ley? Yo te daré por herencia las naciones, pero solo en el contexto de la oración. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Por ello no debemos sorprendernos cuando vamos a los evangelios y encontramos que vez tras vez, Cristo se apartaba de sus labores cotidianas para dedicarse ¿a qué cosa? Para dedicarse a la oración. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. En este texto, muy importante en la vida de Cristo, encontramos al Señor comenzando oficialmente su ministerio. Y antes de que Cristo pudiese comenzar oficialmente su ministerio, Él debía pasar por dos cosas. En primer lugar, Él debía bautizarse, identificando de ese modo con su pueblo. Él debía bautizarse con el bautismo de Juan. Pero en segundo lugar, Él debía ser ungido por el Espíritu Santo. Cristo no podía ejercer su ministerio sin ser ungido, capacitado con poder por el Espíritu Santo. Y si eso es Cristo, imagínense de nosotros los pobres mortales. Dice Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y en el versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos a Cristo bautizándose con el bautismo de Juan. E inmediatamente sale de las aguas, viene el Espíritu Santo y une a Cristo como rey, profeta y sacerdote, para que él pudiera ejercer su ministerio como Mesías. Pero noten, hermanos, que entre el bautismo de Cristo y el ungimiento del Espíritu Santo hay una pequeña palabrita que pone Lucas aquí, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y fue ungido con el Espíritu de Dios. Aquí vemos a Cristo siendo ungido por el Espíritu Santo, siendo capacitado para ejercer su labor de Mesías. ¿Y cómo estaba Cristo? Dice aquí, Él estaba orando. Él estaba orando. ¿Por qué? Porque el Señor había creído plenamente en el Salmo 2. Y Él sabía que Dios le había dicho, pídeme y te daré por herencia las naciones, como Mesías. Y antes de comenzar ese oficio de Mesías, Él tenía que estar en oración, cumpliendo con el decreto del Salmo 2. Y así seguimos leyendo en los Evangelios y llegamos a Marcos capítulo 1, donde dice la Escritura que después de todo un día de labores, donde Cristo se la pasó predicando y sanando enfermos, aún hasta entrada la noche, dice el evangelista Marcos, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué ejemplo el de Cristo para nosotros? ¿Cuántas veces después de todo un día de ajetreo, nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que estamos demasiado cansados como para no orar? Y cuando leemos textos como estos decimos, bueno, pero era Cristo. Sí, pero es que Cristo era hombre, igual que tú, igual que yo, con las mismas debilidades físicas propias del ser humano, solo que sin pecado.
Y dice aquí que después de pasar todo un día en ajetreo, todo un día predicando la palabra de Dios, todo un día sanando enfermedades, al otro día levantándose muy de mañana, y Marcos siempre tan detallista, dice, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor estaba consciente de ese decreto que encontramos en el Salmo 2. Todo aquello que estaba conectado con su obra mesiánica debía hacerse en el marco de una vida dedicada a la oración. Y seguimos leyendo los evangelios y vamos a encontrarnos con Lucas capítulo 6, versículo 12, donde dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Al día siguiente el Señor Jesucristo habría de escoger a los 12 apóstoles. Y el Señor sabía que él no podía realizar una obra como esa sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de Dios. Se pasó la noche entera orando a Dios. Y seguimos leyendo en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos de Cristo captaron cuán esencial, cuán central era en la vida y ministerio del Señor la oración. Y eso los movió a ellos mismos a concederle importancia a este deber. Y así podemos seguir leyendo hasta el final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo. Cristo dice, yo rogaré al Padre, porque Él me dijo en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y la obra que los apóstoles habrían de hacer, predicando el Evangelio luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, solo podía ser hecha en el poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo se aferra a la promesa del Padre, le dice, Padre, te ruego que envíes el Espíritu Santo sobre mis discípulos. Juan capítulo 17 encontramos a Cristo, la oración intercesora, orando por sus discípulos. El huerto de Getsemaní, un día antes de la agonía, allí está Cristo orando, pidiendo al Señor, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no que se haga como yo quiero, sino como tú. Alguien puede estar pensando, yo no entiendo eso. ¿Cómo es eso de que Dios el Hijo tiene que orarle a Dios el Padre? Le voy a confesar algo, yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Hay un enorme misterio encerrado en todo esto. Pero lo que vemos en la Biblia es claro, el Hijo de Dios hecho hombre en su calidad de Mesías no podía realizar su labor si no era en el contexto de la oración. ¿Y cuánto nos humilla leer en Hebreos capítulo 5 cuando el autor dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente? Cristo no estaba haciendo como que oraba, porque algunos pueden pensar, bueno, tal vez él se apartaba por un tiempo para que los discípulos fueran estimulados a orar. No. Él no estaba haciendo como que oraba, él estaba orando. Real y efectivamente, dice ese texto que Cristo ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y ahora que Cristo resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ¿saben lo que está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros. Dice el autor de Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, si Cristo mismo se sujetó a esa ley, incluida en el decreto mesiánico del Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones, nosotros, los creyentes, como súbditos de su reino, estamos atados a la misma ley. Mateo capítulo 7. Nosotros, como súbditos del reino del Mesías, estamos atados a la misma ley.
Antes de leer este texto, es importante que nosotros notemos el contexto. En Mateo capítulos 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo está presentando al pueblo de Israel su programa mesiánico. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos estaban esperando a un rey que vendría con un ejército, que derrocaría a los romanos y pondría a los judíos a gobernar el mundo. Así que Cristo tiene que dar su programa mesiánico y comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, no los aguerridos, no los que pelean con armas, no. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así sigue diciendo el Señor. ¿Cuáles son las características que debe tener un súbdito de su rey? Muchos de los que estaban allí oyendo a Cristo posiblemente estaban pensando: y esas son las características para pertenecer al reino de Dios. ¿Quién puede ser un súbdito de ese rey? ¿Quién puede ser pobre de espíritu realmente? ¿Quién puede ser manso? ¿Quién puede tener una constante hambre y sed de justicia? ¿Quién puede ser un pacificador? ¿Quién? Yo no puedo, por lo menos. Y ahora Cristo dice: es verdad, tú no puedes, pero Dios ha dicho: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y ahora dice Cristo a sus discípulos, versículo 7, pedid y se os dará, que no os dé temor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Acaso no vemos una rememoranza en estas palabras al Salmo 2? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pedid y se os dará, dice Cristo. Noten, hermanos, cómo Santiago mezcla estas dos ideas en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice él en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Ustedes están haciendo todo lo que pueden humanamente, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ustedes ven cómo Santiago mezcla aquí el hecho de que muchos no reciben porque no piden, dejando de cumplir el decreto del Salmo 2. Y por el otro lado, otros piden, pero no reciben, porque no piden bíblicamente como súbditos del reino del Mesías. Ellos piden para gastar en sus deleites, no como hijos de Dios. Y dice Santiago aquí, sencillamente no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y a veces cuando piden mal, porque no piden como súbditos que son del reino del Mesías. Así que la perseverancia en la oración es una parte esencial de la vida del creyente en general, porque estamos atados a esa ley que Dios el Padre decretó tocante a la administración del reino por parte de su Hijo, el Mesías. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Veamos ahora en segundo lugar, el lugar que ocupa la oración secreta en la santificación. Ya lo vimos en sentido general, como súbditos que somos del reino del Mesías. Pero veamos ahora el lugar que ocupa la oración secreta en la santificación. Y antes de considerar este punto, quisiera recordar que la santificación posee una parte negativa y otra parte positiva. Crecer en santidad implica, por un lado, como veíamos esta mañana, luchar contra el pecado, contra la corrupción, contra la maldad que aún mora en nosotros. Se trata de una lucha constante contra las tentaciones que nos abaten día tras día. Pero por el otro lado, crecer en santidad también implica el desarrollo de aquellas virtudes que caracterizan nuestra nueva vida en Cristo. ¿Ven la parte negativa y la parte positiva? Crecer en santidad, luchar contra el pecado, pero desarrollar también las virtudes de la nueva vida en Cristo. Y lo que quisiera hacer en esta noche, en el resto del tiempo, es buscar dos textos clave que nos hablan de cómo la oración secreta
es importante, primero en la parte negativa de la santificación, es decir, en nuestra lucha contra el pecado, y segundo, la oración secreta es importante en el desarrollo de las virtudes de nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Pero antes de leer el texto, yo quisiera que ustedes usaran un poco su imaginación para poder contemplar la escena. En estos días, leyendo la palabra de Dios, en mi devocional particular, me tocó ese texto. Y yo me preguntaba a mí mismo, y le confieso que tuve que leer durante varios días seguidos, sin pasar de ahí en mi devocional, el mismo texto. Porque yo decía, ¿por qué razón el Señor plasmó en los evangelios, 3 de los 4, la historia que aparece aquí, tanto Mateo, Marcos y Lucas? Y realmente es muy aleccionador para nosotros el entender lo que el Señor está diciendo allí. Dice en el versículo 30, antes de leer el pasaje que les acabo de citar, versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero salió Pedro con su característica forma de ser. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ya debió haber aprendido la lección, pero Pedro no aprendió hasta ese momento. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, que cuando llegaron al huerto de Getsemaní, cuando Cristo se llevó precisamente a Pedro, a Juan y a Santiago a un lugar aparte para orar, el apóstol Pedro había llegado al huerto de Getsemaní cargado de buenos y nobles deseos. Él le dijo a Cristo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo estoy muy seguro de mí mismo. Yo te amo tanto, te honro tanto, te sirvo tanto, que yo nunca me escandalizaré de ti, yo nunca me avergonzaré de ti. Y aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Él estaba cargado de buenos deseos, pero Pedro tenía que aprender una gran lección. Y es que él no podía hacer nada por sus propias fuerzas. Pedro tenía que aprender que no basta, hermanos, con tener buenos deseos. ¿Cuántas veces estamos cargados de buenos deseos? Y decimos, de ahora en adelante ya no me voy a irar más. De ahora en adelante no me voy a impacientar más criando a mis hijos. Buenos deseos. Y al final del día, ya a las 8 de la noche está uno bordeando la depresión. Cuando uno mira hacia atrás y ve cuántas impaciencias. ¿Por qué? Porque los buenos deseos no bastan. En el proceso de santificación los buenos deseos no bastan. Y Pedro tuvo que aprender esa gran lección. Hermanos, qué contraste, qué contraste. Llegamos al huerto de Getsemaní. Dentro de unos momentos estos hombres, junto con Cristo, iban a pasar por uno de los trances más amargos de su vida. Y Cristo se lo está prediciendo. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Él puede orar y pedirle al Padre que mande 12 legiones de ángeles. ¿Saben lo que son 12 legiones de ángeles? Una legión, un cohorte romano, tenía 6.000 soldados. Un solo ángel mató 180.000 asirios en una noche. Y Cristo dice, Pedro, si yo quisiera, me arrodillo aquí, le pido al Padre y me manda 12 legiones de ángeles, 12 por 6.000. Y ese hombre que tenía esa conciencia de quién él era, estaba en el huerto de Getsemaní orando a Dios, pidiendo fortaleza a Dios, diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero los 3 pobres discípulos estaban durmiendo. ¿Qué contraste? El Hijo de Dios orando, suplicando, y los 3 discípulos, seres humanos mortales, durmiendo plácida y tranquilamente. Por eso Cristo ahora, cuando llega al huerto,
Le lleva a Pedro, a Juan y a Santiago aparte y le dice, velen conmigo, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Se va a orar y cuando regresa, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Me gusta ver la sensibilidad de Cristo, pero al mismo tiempo su fuerza de reprensión. Y dijo a Pedro, estaban los tres durmiendo, pero Pedro fue el que se puso a hablar más de la cuenta. Así que Cristo no habló a los tres, sino que le dijo a Pedro, tú estás dispuesto a ir hasta la muerte conmigo. Estás dispuesto a no negarme aunque todos se escandalicen de mí, pero no puedes velar conmigo una hora. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otro sermón posterior veremos la relación que existe entre la orden que tenemos aquí de velar y la santificación. Pero ahora queremos centrar nuestra atención específicamente en el mandato de orar. De acuerdo con este texto, la oración es el medio que Dios ha señalado para fortalecernos en nuestras debilidades en medio del pecado y de la tentación. Repito eso, de acuerdo con ese texto, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigáis en las garras de la tentación. De acuerdo con ese texto, la oración es el medio que Dios ha señalado para fortalecernos en nuestras debilidades en medio del pecado y de la tentación. El Señor acaba de decir a Pedro que sus debilidades humanas lo llevarían a negar. Pero como les decía antes, Pedro tuvo que pasar por esa amarga experiencia para poder darse cuenta de qué tan débil era y qué tanto necesitaba del poder de Dios para vencer las tentaciones por sus debilidades humanas. Noten lo que el Señor dice a Pedro aquí. Velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Saben lo que Cristo le está diciendo a Pedro aquí? Él está diciendo a Pedro en otras palabras, es cierto que tu espíritu está dispuesto. Yo no lo pongo en duda, Pedro. Yo no estoy dudando de tus buenas intenciones. Es cierto que tu espíritu está dispuesto, pero Pedro entiende que estás rodeado de debilidad. Que tu carne, es decir, tu naturaleza humana está rodeada de debilidad. Por tanto, velad y orad para que no entréis en tentación. Por ello no nos extrañamos al leer en el Padre Nuestro que de todas esas peticiones hay dos que se relacionan específicamente con el proceso de la santificación. ¿Cuáles son? Primero, perdónanos nuestros pecados. Segundo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Es necesario, hermanos, que reconozcamos nuestra humana debilidad y la necesidad que tenemos de la intervención bondadosa de Dios si de veras queremos tener victoria sobre el pecado y de la tentación. Cuando nosotros descuidamos el venir al Señor clamando por ayuda, clamándole que nos libre de tentación, ¿saben lo que estamos declarando con eso? Estamos declarando que hemos sido infectados por el virus de la autoconfianza. Cuando un creyente no se levanta por la mañana temprano y dice, Señor, aquí estoy, lleno de debilidades humanas, lleno de defectos, llenos de codicias necias y dañosas que hunden mi alma día tras día en perdición y destrucción. Señor, líbrame de tentaciones, no me dejes caer en la garra de la tentación, fortaléceme en medio del pecado. Eso quiere decir que estamos infectados por el virus de la autoconfianza. O también puede ser que simplemente no tenemos ni idea de la batalla espiritual que tiene que librar el creyente día tras día con los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, esto es una batalla día tras día. Y déjame informarte que en esta batalla, mientras más se avanza, más arrecia.
Algunos creyentes a veces piensan, no puede ser que los hermanos de la iglesia tengan las mismas tentaciones que yo tengo. Seguramente el hermano fulano o la hermana fulana son tan piadosos que seguramente a ellos no les pasa por la mente los pensamientos perversos que pasan por la mía. Hermano, déjame decirte algo, mientras más se avance en esta batalla, más arrecia, más duro es. Es una batalla día tras día con los deseos carnales que batallan contra el alma, y debemos orar al Señor: Señor, líbrame de tentación, no me dejes caer en las garras del pecado. Día tras día. Permíteme preguntarte algo, hermano, en este contexto. ¿Tienes la costumbre de traer tus pecados específicos delante de Dios en oración? Tú tienes esa costumbre de traer tus pecados específicos. No diciendo, Señor, como decíamos en un mensaje anterior, perdona mis pecados. No, eso es muy general. Estamos hablando de traer tus debilidades con nombre delante del trono de Dios. Señor, ayúdame con mi impaciencia. Señor, ayúdame con mi irritabilidad. Señor, ayúdame con el orgullo. Señor, ayúdame con la indolencia y la apatía. Señor, ayúdame contra mis prejuicios. Señor, ayúdame contra los pensamientos perversos e inicuos que pasan por mi mente día tras día, con nombre específico. ¿Tienes esa costumbre, hermano? Cristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero recuerden que la santificación no trata únicamente con el pecado que aún mora en nosotros, sino también con el desarrollo de aquellas virtudes que caracterizan la vida del cristiano. ¿Y cuáles son estas virtudes? Bueno, aparecen narradas en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Y así como la oración está íntimamente relacionada con la santificación en su aspecto negativo, así también está relacionada con su aspecto positivo. Así que vamos a ver ahora un texto clave que nos habla de la relación que existe entre la oración secreta y el crecer en esas virtudes que son características de la nueva vida en Cristo. Lucas capítulo 11, versículo 3. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice el Señor aquí. Vamos a leer desde el versículo 9 para tomar el contexto. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Ese texto ha sido motivo de alguna confusión entre algunos medios evangélicos en nuestros días que enfatizan el orar y orar para pedir el Espíritu Santo. Hermanos, para poder entender ese texto debemos saber que ese texto es paralelo a Mateo capítulo 7, versículo 11. Quédense con un dedo allí en Lucas 11, pero voy a leer el texto paralelo en Mateo capítulo 7 para que podamos tomar la idea completa. Dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo dice buenas cosas. Lucas dice el Espíritu Santo. Todo creyente verdadero ya posee el Espíritu Santo de acuerdo con la enseñanza de varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
O sea que no podemos decirle a un creyente que pide el Espíritu Santo, porque él ya tiene el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis tiempo pasado, sellados para el día de la redención. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 13, todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo allí, todos. Entonces, ¿qué es lo que significa ese texto? Cuando comparamos Lucas 11:13 con Mateo 7:11, vemos que el Señor está hablando aquí de pedir esas cosas buenas que solo el Espíritu Santo puede conceder al creyente. Mateo dice, ¿cómo nos dará vuestro Padre todas esas cosas buenas que vienen por medio de la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente? Por ejemplo, ¿acaso no es cierto que en nuestra vida cristiana necesitamos más amor? ¿Necesitamos más gozo? ¿Más paciencia? ¿Más dominio propio? ¿No es cierto eso? Si usted me dice que no, entonces voy a decirte que también necesitas luchar con la mentira. ¿Y qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22? Que todas estas cosas son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son todas esas cosas buenas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. ¿Qué es lo que Cristo nos dice aquí en Lucas 11:13? Que pidamos al Padre que esa obra del Espíritu en nosotros sea cada vez más latente y manifiesta. Que esa obra del Espíritu en nosotros sea cada vez más latente y manifiesta. Cada día, Señor, dame más amor. Señor, ayúdame a crecer en mi capacidad de paciencia. Ayúdame a tener cada vez más dominio propio. Claro, nosotros vamos a ver que todos los medios individuales de santificación son necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted solamente ora que Dios lo libre de tentación y que Dios le dé más amor, gozo, paz, paciencia, etc., pero no hace todas las otras cosas, como leer la Escritura, mortificar el pecado, alejarse del pecado, esa oración será infructífera. Estamos hablando de este medio en el contexto del uso correcto de todos los otros medios. Pero el Señor dice aquí, la oración también es el canal, no solamente para vencer la tentación, no solamente para vencer el pecado, sino para desarrollar las virtudes de nuestra nueva vida en Cristo. Y yo quisiera hacerte otra pregunta, hermano. ¿Conoces cuáles son esos aspectos o características de la nueva vida en Cristo que se manifiestan con más debilidad en tu propia vida? ¿Tú puedes decir ahora mismo cuáles son esos aspectos para poder orar por ellos específicamente? Poder mirar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios y decir, de estas características del Señor Jesucristo, yo sé cuál es mi área débil. Yo sé cuál es el área en la que yo debo trabajar. Tú conoces, hermano, cuáles son esas áreas de tu vida que deben ser incrementadas, que deben ser desarrolladas de modo que te parezcas cada vez más al Señor Jesucristo. Y si tu respuesta es afirmativa, entonces te voy a hacer otro cuestionamiento. ¿Estás orando por esas cosas? ¿Estás acudiendo en privado delante del trono de Dios, pidiéndole que su Santo Espíritu obre con poder en tu vida para que esas cosas sean una realidad en ti? ¿Estás orando para que cada día avances un paso más en parecerte al Señor Jesucristo? ¿Estás orando por eso, hermano, día tras día? Bien, espero que el Espíritu de Dios nos haya redarguido y nos haya hecho ver la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Pero cuando el Señor habló a sus discípulos de la necesidad de orar siempre y no desmayar, usó la historia de aquella viuda que clamaba por justicia a un juez injusto. A un hombre que dice el texto que ni temía a Dios ni respetaba a hombres.
yo quisiera, para concluir, extraer de esa misma historia dos principios que nos ayuden a perseverar en la oración. Porque ese texto fue hecho precisamente para eso. Porque, hermanos, recuerden, hay una tendencia natural en nosotros a no perseverar en la oración. Es que yo le pedí al Señor que me librara de ese pecado, y le pedía, pero dejé de pedir. Estamos hablando aquí de perseverar en la oración, de orar siempre y no desmayar. Y Cristo dio esta historia en Lucas 18 para ayudarnos, para alentarnos a perseverar siempre en la oración. Así que si queremos perseverar en oración, debemos meditar en dos verdades que podemos extraer de Lucas 18. Primero, noten los personajes que Cristo usó, una viuda y un juez injusto. ¿Y por qué usó una viuda? Porque una viuda es la imagen misma para un judío de lo que es una persona sola y desamparada. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que todo creyente es como una viuda. ¿En qué sentido? En que nosotros somos seres débiles, llenos de necesidades, en el contexto sobre todo de la santificación. No estamos hablando aquí de las necesidades materiales que tenemos, que yo sé que para algunos aquí hay necesidades materiales, pero aquí estamos predicando de la santificación. Y en la santificación, en el contexto de nuestro crecimiento en santidad, todos nosotros, hermanos, somos como esa viuda, llenos de necesidad, llenos de debilidad, con corrupciones internas que nos abaten de tal manera que por lo menos en mi vida a veces siento que puedo palpar las tentaciones. Llenos de necesidades, llenos de corrupciones internas, llenos de malos pensamientos. Somos como esa viuda. Si quieres perseverar en la oración, hermano, medita en tu necesidad. Medita en tu necesidad. Porque solo cuando sabemos y reconocemos lo débiles que somos, es que acudimos al trono de la gracia pidiendo socorro. Jacob era un listo, hábil, astuto, siempre resolvía las cosas por su propio medio. Hasta que Dios le hizo ver que su astucia, lo listo que era, solamente lo había llevado de fracaso en fracaso, de problema en problema. Y ya cuando Jacob volvía otra vez a su tierra, y sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú, a quien había engañado vilmente, toda la astucia de Jacob se fue al suelo. Y fue en ese momento, allí en Peniel, cuando Jacob se aferró del ángel de Jehová y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que ya no podía depender de su astucia, porque Jacob sabía que no podía depender de nada que fuera su propia capacidad. Y allí estaba este hombre astuto y listo, como un niño miedoso delante de Dios, diciéndole: Señor, hasta que no me bendigas, no te dejo. Yo sé que tengo necesidad, allí está mi hermano esperándome, posiblemente como un ejército para volarme la cabeza. Hermano, hasta que nosotros no veamos nuestras tentaciones y pecados como un Labán odioso e irritable que viene contra nosotros, no iremos a Peniel a decirle: Señor, yo no me paro de aquí hasta que no me bendigas. Somos como esa viuda, llenos de necesidad, llenos de debilidad. Y lo segundo que aprendemos de esta parábola es que Dios no es como el juez injusto. Dios no es como el juez injusto. Noten lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No es una promesa bíblica? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿No es una promesa bíblica? Hermano, ¿y no es acaso conforme a la voluntad de Dios que tú seas santo? ¿Acaso no es conforme a la voluntad de Dios que tú puedas vencer tus corrupciones internas?
¿Acaso no es la voluntad de Dios que te parezcas más y más a Jesucristo? Esto es por su voluntad. Y puedes ir delante de su trono y decirle, Señor, yo estoy pidiendo conforme a tu voluntad, líbrame de tentación. Fortaléceme en medio de mis debilidades. Ayúdame a desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, el dominio propio. Dios no es como el juez injusto. Él está pronto para bendecir a sus hijos. Pero, Él ha establecido una ley. Dios está pronto a bendecir a sus hijos, pero Él ha establecido una ley incluida en el decreto del reino mesiánico de su Hijo, del cual nosotros somos súbditos. ¿Cuál es esa ley? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pedid y se os dará. No pedís y no recibís porque no pedís. Una ley, hermano. Quiere el Señor motivarnos a perseverar en la oración secreta, de modo que todos nosotros podamos día tras día crecer en santidad. Vamos a ver. Como veíamos esta mañana, oh Señor, tu palabra es no solamente inspirada, sino también útil. Es útil para enseñarnos. Es útil para poner en nuestras mentes pensamientos correctos acerca de Dios y pensamientos correctos acerca de nosotros mismos. ¿Cuánto necesitamos, oh Señor, tener pensamientos correctos acerca de nosotros mismos? Vernos con nuestras corrupciones personales, vernos rodeados de tentación, vernos rodeados de debilidad en un mundo caído, perverso, con deseos carnales que batallan día tras día contra nuestra alma. ¿Cuánto necesitamos, oh Señor, tener ese sentido de debilidad? ¿Cuánto necesitamos también verte a ti como nuestra roca fuerte, como nuestro refugio, como nuestro amparo y como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Oh Señor, que el pensamiento y la meditación en lo que nosotros somos y en quien tú eres, nos lleven a nosotros como iglesia y como creyentes individuales a perseverar en la oración secreta, a clamar día tras día por tu poder, reconociendo, oh Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Pero qué bueno, Padre, que a pesar de nuestras debilidades, también dice tu palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé con nosotros ahora, oh Señor, en el nombre de Jesús.